todos los pastores de la Iglesia del Nazareno del distrito del Alto Noroeste. Nos hemos reunido allá en Cochabamba, en Quillacollo, más arriba. Uno se imagina, ¿no?, en cómo serán los campamentos. Es que es como una especie de campamento de pastores, puro pastores, esposas de pastores, pastoras, hijos de pastores, mascotas de pastores, todo lleno de pastores. Uno dirá, esos campamentos deben ser bien ceremoniosos, ¿verdad? Cuando es hora del culto, seguramente todos los pastores en filita deben ir al culto, seguro. Uno se imagina, yo me imaginaba así, todos los pastores deben ir en filita al culto. Los juegos sociales debe ser ya no competencia tan ruda, ¿verdad? Dice, no pase usted pastor, no, usted, después usted pastor, no, usted pase pastor. Y les comento que no es así. Terminé lesionado, los pastores jugamos fútbol allá y los pastores juegan fuerte fútbol. Esos datos se quitan la investidura y se ponen la camiseta de su equipo y a pelear como cualquiera de nosotros. Creo que eso es bonito para todos los pastores porque nos hacen dar cuenta de algo que es real, ¿verdad? Que durante este tiempo les estoy siendo muy consecuentes, muy constantes en esto, de que los que ministramos, el ministro de alabanza, el pastor, un evangelista, alguien que enseña, evidentemente tiene dones de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo para enseñar, para predicar, para ministrar en alabanza, pero al fin y al cabo, dentro de todo el cuerpo que es Cristo, la iglesia, todos somos iguales. Tenemos tentaciones, pecamos, batallamos con diferentes dificultades a lo largo de la vida, económicas, emocionales, y somos comunes. Y eso creo que en el retiro de pastores es algo bonito porque los pastores hacen sus bromas, sus chistes, se olvidan de que ese instante son los pastores, porque suele pasar que en otras iglesias, gracias a Dios, de aquí a poco, nosotros poco a poquito estamos olvidando y consideramos de que el pastor evidentemente es una autoridad, pero igual es como nosotros. Pero en otras iglesias no, en otras iglesias el pastor, no, el pastor y, pastor por favor pase, y se lo limpian y se lo ponen una silla especial para el pastor y un plato especial para el pastor. Y eso está bien, porque reconocemos el cariño que también tiene la iglesia con sus pastores. Pero a veces pasa que se nos olvida. Hay un área de la psicología que se llama la ponerología, que es el estudio del mal. Y la gente, cuando tiene mucho poder por mucho tiempo, se corrompe, se daña cuando se cree poderoso. Eso pasa con los políticos. No sé si ustedes han visto a lo largo de la historia muchos políticos, cuando Adolf Hitler, por ejemplo, tomó el gobierno en su país, al principio era genial porque Alemania estaba saliendo de la Primera Guerra Mundial, estaban en quiebra y Hitler ha hecho algunos movimientos políticos y económicos y empezó a levantarse Alemania. Y luego la gente le dijo a Hitler, oh no, Hitler, tú eres especial, eres una raza genial. Ahí viene Goebbels, que es uno de sus pensadores ideólogos del movimiento nazi. Y dice, no, tú eres especial, mira cómo has levantado toda Alemania. Todos los alemanes somos especiales y empezó ahí el movimiento nazi. Se creyeron totalmente especiales y Hitler casi se creía un dios. Lo mismo ocurrió con Napoleón Bonaparte, con Alejandro Magno, con Evo Morales en nuestro contexto. Cualquiera que habla reconoce aquí en nuestro país que los primeros años de la gestión del movimiento socialismo eran perfectas, eran muy buenas movimientos sociales, pero de a poco a veces la gente se corrompe cuando tiene mucho poder. Y eso pasa también en las iglesias. Y para comentarles, eso fue bonito allá en el retiro de pastores porque jugamos, bromeamos, chocamos en el deporte, algunos denegaron, otros rieron, las esposas de los pastores igual jugaron, estuvo muy bonito. Y hoy quisiera hablarles de algo importante. Bueno, tal vez te cuento, Yamil, al final de las imágenes, el afiche del mensaje del día de hoy acerca de la sincera y una estatua así. Alguna vez les he comentado en alguna instancia que la palabra sincera, es bonito investigar la etimología de las palabras. ¿De dónde vienen estas palabras? ¿Cuál es su origen? ¿Quién la ha compuesto? Y la palabra sincera se monta hace muchos miles de años en donde se hacían estatuas, se esculpían en mármol o en piedra. Y el escultor tenía que ser bien hábil, y le hacían autoridades, militares, reyes, gobernadores, pedían que les esculpan todo el cuerpo o solamente el dorso del cuerpo. Pero era como, ahora tú tienes una selfie, ¿verdad? Te sacas ahí tu fotito y sacas una selfie y ya tienes para la posteridad. Pero en ese entonces no. ¿Cómo uno se ponía a la posteridad? Hacía que el escultor en piedra lo talle y trate de parecerse lo más
similar al personaje real. Y la palabra sincera viene desde esta etimología, desde este origen. Ocurría que el escultor está tallando ahí la nariz, que es bien narigón el personaje, y dice, no, un poquito más le voy a dar detalle a los ojos, y ¡pam! Se le sale y vuela la nariz de la piedra. Y dice, no, ¿qué voy a hacer? Porque no es que en la mañana empieza y en unas 2 horas ya lo va a esculpir. Son meses de trabajo de estar ahí el escultor sacando la figura del personaje. Y si le falla la oreja, ¡pam! Y si le falla la nariz, le sale la nariz a la piedra. El escultor dice, no, ¿qué voy a hacer? Y obviamente llega el dueño y dice, ¿dónde está mi escultura? Y dice, uy, y sin nariz. Entonces, no, yo no te voy a pagar por eso porque yo tengo aquí mi nariz. La siento, está ahí mi nariz. ¿Y qué ocurría? El escultor le ponía cera a la naricita para que simule similar a la piedra. Entonces, las obras de arte, las obras que se esculpían en ese entonces, venían con esto. Si es que era original o era una escultura falsa. Entonces decían, ¿tu escultura es con cera o es sin cera? Y él decía, no, mi escultura es sincera, es perfecta, está totalmente tallada, no hay ni un solo error, todo es totalmente de piedra, mármol, y no, tú puedes tocar todo, no hay nada de cera. Pero si venía una escultura con cera, era una escultura que posiblemente tenía una falla y que se rompió la nariz y tuvo que remediarlo con cera y tratar de disimular esa obra de arte. Y la palabra sinceridad en nuestro tiempo, mis hermanos, es una de las palabras que seguramente la conocemos, la hemos escuchado en algún momento, pero que poco la utilizamos en nuestras vidas en diferentes áreas. No somos sinceros con nosotros mismos, no somos sinceros con los demás, y además el día de hoy para el mensaje en nuestra serie para principiantes, especialmente como cristianos, no somos sinceros con el Señor. Que eso es lo que debería preocuparnos en gran manera. Empezaremos con esto de que no somos sinceros con nosotros mismos, mis hermanos. ¿Cuántos han pecado esta semana? Hay algunos que pensamos y decimos, no, aquí en la iglesia de Nazareno Belén no pecan. No, en la semana todos casi levitamos todos los de Belén. Estamos ahí caminando, levitando en total estado de santidad y pulcritud durante todos los días. Pero les aseguro que si tuviéramos unos lentes cada uno de nosotros, como esos lentes 3D que habían por el año 2010, que empezaron como la moda y uno veía las películas en 3D y podías ver aquí, imaginemos todos los pecados que alguien ha cometido durante la semana, como una especie de listado aquí en nuestras frentes. ¿Cuántos pecados podríamos ver entre nosotros? No creo que ninguno de nosotros diga, no, yo no he pecado. El Señor les diría, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que sea el primero que acuse, y no creo. Muchas veces nosotros no somos sinceros con nosotros mismos. Y miren, les doy un ejemplo. ¿Cuántos de nosotros alguna vez nos hemos prometido y hemos dicho, a esto les vendo el Chesney, esta semana, el día jueves estamos empezando taller para predicadores, taller de predicación, que va a durar 3 meses, va a tener un costo simbólico, no es un costo económico. Los que desean al final del culto se me acercan para inscribirnos porque solo hay 20 cupos para nuestra iglesia. ¿Por qué, pastor, 20? Es que queremos pasar en el aula del frente todos los jueves a las 7:30 y tienen que ser disciplinados durante 3 meses, participar en todas las clases. Vamos a aprender interpretación bíblica, nasatología, cómo hacer sermones, cómo preparar las predicaciones y finalmente cómo exponer las prédicas. Seguramente muchos de ustedes están interesados y les aseguro que desde hace mucho tiempo ustedes ya se han interesado en esas áreas. Y dijiste, este año 2022 voy a entrar siempre al seminario, voy a tomar una materia. Y no cumpliste esa promesa, no la hiciste a tu esposa, no la hiciste a tus hijos, no la hiciste al Señor. Primero empezaste contigo, con esa intención de decir, este año voy a empezar esto, voy a empezar un negocio, voy a empezar a estudiar, voy a empezar a prepararme, voy a empezar a mejorar mi estado físico porque ya estoy muy vasigón, empezar a bajar por lo menos unos cuantos kilos. Te prometiste a ti mismo, pero al primero que fallas, eres a ti mismo, porque ya está acabando el año, porque ya estamos en la mitad menos del año, ya hemos acabado junio que era la mitad, estamos acabando julio y nos queda 5 meses más del 2022 y te aseguro que hay muchas promesas que has hecho el fin de año
pasado y no la estás cumpliendo. Que ibas a estudiar, que ibas a cambiar tu carácter, que ibas a aprender algo, que ibas a aprender un idioma, que ibas a aprender algún talento, alguna habilidad, y no eres sincero contigo. Debería preocuparte eso porque tú eres la primera persona que te fallas a ti mismo. No somos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué nos cuesta decir, no, no voy a poder? Carlos, me hablo a mí mismo, Carlos, no vamos a poder hacer esto, o no voy a poder estudiar, porque realmente soy muy flojo, porque no quiero, porque no tengo ganas. Pero te prometes y te engañas, y además de ello, te acostumbras a no ser sincero contigo, a engañarte a ti mismo. Y esto incluso ocurre hasta con la enfermedad, mis hermanos. Nuestro cuerpo nos anticipa, nos avisa. Ya duele seguramente las rodillas, duele tal vez los riñones, duele el estómago. Y tú te engañas a ti mismo, es nada, debe ser alguito nomás. Y dirán los que están aquí, algunos de mis hermanos que han estudiado en la ciencia de la medicina, farmacéutica, enfermería. Normalmente los que llegan al hospital no son pues lo que les duele, me está empezando a doler alguito aquí, por favor una revisión. No, son los que ya están inflamados, están ya, ha reventado, quién sabe, ahí la bilis dentro de ellos. Y eso, el cuerpo empezó hace muchos meses a sentir una especie de dolor y decir, uy, me está doliendo. No, debe ser alguito, es que comí mucha llajua, o es que es la Coca-Cola, es que es denegado. Pero dejamos pasar y no somos sinceros con nosotros. Tú te conoces más que nadie, tu cuerpo, tu salud. Sé sincero. Segundo, les decía, no somos sinceros con los demás. Esto es un problema bien recurrente en el ser humano. No somos sinceros con los demás. Yo no soy sincero, quién sabe, con mi jefe que me dice, ¿estás feliz en el trabajo? ¿Estás contento? Y cuando un jefe pregunta así, ¿cómo responden ustedes? Claro que sí, jefe, estoy en el mejor lugar. Y después que se va, jefe, esta empresa, ya estoy harto, ya quisiera irme, encuentro un momento. Y no somos sinceros con los demás. Somos esos de guardar en la clase con el profesor, en la universidad con el docente, en la familia con el esposo o con la esposa. Y esto es lo interesante. Cuando nosotros no somos sinceros en la vida, es como una bomba de tiempo. Cuando te molesta algo de alguien, aquellos que están como esposos, esposas, sé sincero. Esa habilidad es la que te va a ayudar a tener una buena relación. No sé, si te molesta que, quién sabe que, siempre doy este ejemplo en psicología con mis estudiantes, los problemas en pareja suelen pasar hasta por pequeños detalles como que a uno le gusta aplastar el colino, aplasta el colino y saca el colino ahí aplastado. Pero hay otros que son algo diferentes, ¿verdad? Les gusta ensollar el colinito poco a poquito. Y cuando viene, ve el otro y aplastado el colino y se lo guarda. Y no dice me molesta. Otra vez lo vuelve a poner creyendo de que el otro es adivino o la otra es adivina, ¿verdad? Otra vez lo vuelve a poner ahí y pasa el día siguiente y vuelve y ve el colino y dice otra vez aplastado. Y hasta quién sabe con una cara, como dicen, jeta, está con su cara desde negona. Y tú dices, ¿qué te está pasando? ¿Qué ha pasado? Nada. Eso es falta de sinceridad, falta de honestidad. Es bueno decir a la gente aquello que nos molesta, inclusive en este círculo de iglesia, hermanos, que estamos como familia. Por eso nos llamamos hermanos, hermanas. Yo digo, hermano, hermana, hermano, ¿cómo estás? Sabemos, nos llamamos de esa manera, pero igual guardamos hipocresía dentro de la iglesia. ¿Saben? El antónimo de la palabra sinceridad o de sincero es hipocresía. La etimología de la palabra hipocresía es ponerse una máscara, fingir. Y somos buenos para fingir incluso dentro de la iglesia. ¿Por qué no podemos ser algo un poquito más honestos y sinceros delante de los demás? Si algo nos molesta, decirlo con mucha franqueza, con mucha delicadeza obviamente. Y si algo nos agrada, también. No somos sinceros para decir, oye, me gusta cómo te estás vistiendo, me gusta ese perfume, me gusta cómo te comportas, oye, qué bien lo haces. Eso se llama sinceridad. Pero si tú vas a empezar a utilizar cada vez menos esta palabra, ¿y saben por qué ocurre esto? Por esta generación. En esta generación somos bien hipócritas desde las redes sociales. He cambiado mi Facebook y he decidido solo aceptar solicitudes de personas que tengan su rostro real, no peluchitos, no rositas,
no superhéroes, sino que sean reales, que muestren realmente cómo son. Y no nos gustamos a nosotros mismos, inclusive pareciera. Falta de sinceridad. En esta generación nos gusta presentar una imagen que no es la real. Eso se llama hipocresía, lo contrario a sincero. Y en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 9, tenemos una parábola que el Señor enseña acerca de este detalle de la hipocresía. Dice en Lucas capítulo 18, versículos 9 al versículo 14. Lucas capítulo 18, 9 al 14 dice en el título, parábola del fariseo y el publicano. Versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Voy a hacer una paráfrasis de esta parábola, voy a hacerle como cambio de personajes actualizado a la versión moderna de Carlos Paredes Habla Hoy. Y dice esta parábola, la parábola del evangélico, yo quería poner el nazareno, pero por ahí después me quitan el credencial a fin de año, del evangélico y el católico de los prestes. Así es esta parábola, del evangélico y del católico de los prestes. Y la voy a parafrasear un poquito, tú la puedes leer. Dice el Señor en esta parábola que vinieron cerca al templo dos personajes, el evangélico cristianoide de la iglesia XX y un católico con su traje de preste que había bailado el día de ayer, todavía le estaba ahí el doradito del traje de moreno que había utilizado ayer, y estaba un poquito chaqui también, porque había bebido. Y el evangélico se para y dice, oh Señor, y empieza a orar dentro del templo, gracias Señor, que no soy como este católico presterío, que se toma, se emborracha, que va a fiestas todos los fines de semana, pelea con su mujer. Gracias que no soy así, Señor. Te agradezco porque yo voy al culto todos los domingos, al ayuno mensual de la zona no falto. Oh Señor, por poco levito, muchas gracias por hacerme así. Así dijo el evangélico. Y el católico presterillo que estaba con su chaqui, dice la palabra de Dios en el versículo 13, si no me equivoco, y eso me llama la atención. 18:13 dice, mas el católico de los prestes, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Muchas veces nosotros no entendemos esta parábola porque habla de un fariseo y un publicano. Si el Señor dijera la parábola hoy, 2022, sería más o menos como la que les he dicho. El cristiano evangélico que casi levita, casi es perfecto, no falla, no peca, ayuna, lee la Biblia, se congrega, da sus diezmos de todo. Y el otro presterío, católico, que se toma las fiestas, que se emborracha, que pelea. Y el Señor le hace una pregunta a los que decían, a los que se creían justos por su propia opinión, y además dice, menospreciaban. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos a aquellos que no son tan perfectos como nosotros? Y lo hago con ironía por si acaso, tan perfectos como nosotros evangélicos. Menospreciamos y vemos que hoy, justamente los domingos, ¿verdad? Porque el día sábado son normalmente los días de entradas. Hermano Arnold me decía, allá en Santiago II ayer era entrada. ¿Cuántos tal vez han visto o conocen a alguien ahí que ha ido a la entrada? Y somos medio de menospreciar, no, no, ese es un pecador. Mejor no me junto con él porque por ahí me pasa su pecado y me va a contagiar. Pero el Señor dice,
dice una verdad bien fuerte. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Wow. ¿Cuántos hay pecadores aquí? Haz como el publicano. Un publicano era un cobrador de impuestos. Esos cobradores de impuestos, ya varias veces les he dicho, eran ladrones, engañadores, mentirosos, adúlteros, fornicaban, tenían sus grandes fiestas de fornicación. Así eran los publicanos de ese entonces. Hoy por hoy, un católico presterío que hace sus prestes quedaría corto al lado de un publicano. Porque el católico que hace sus prestes te dirá: oye, pero yo bailo con mi plata, ¿acaso estoy bailando contigo? ¿Acaso te hago daño? ¿Cuántas veces he escuchado esa discusión? ¿Acaso estoy bailando con tu plata? ¿Acaso le hago mal a alguien? Y entre comillas, sí es verdad. Y el Señor dice: ese publicano que simplemente se acercó, ni quería alzar los ojos delante de Dios, se inclinó, ni siquiera quería entrar al templo aquí donde nos congregamos. Y hay muchos de ellos así, que no llegan a entrar a la iglesia, aceptar al Señor como su Salvador, porque hay muchos fariseos que levantan el cuello dentro de la iglesia y dicen: aquí nosotros somos puro perfectos, nadie de aquí peca. El que peca rápido, nosotros le estamos mirando, que conste que peque. Pero qué lindo sería una iglesia donde seamos honestos, sinceros, de decir delante de Dios: Señor, ten compasión de mí porque soy un pecador. Y otra vez les pregunto: ¿cuántos de ustedes han pecado en esta semana? Y si hay uno de ustedes que dice: no, yo no he pecado en nada, ¿qué dice ahí? Versículo 2:10. Si alguno dice: no hemos pecado, le hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. No me digas, hermano, no te hagas al perfecto, al santo, a la bonita y al bonito y me digas: no, pero yo no peco a nadie, yo no le hago daño a nadie, yo no grito, yo no hago esto, yo no hago aquello. Si no, dice la palabra literal: si alguno de ustedes dice que no ha pecado, hay aquí un mentiroso. O eres tú o es Dios. Pero no creo yo personalmente que Dios esté mintiendo y que nos acuse de una falta de pecado. Pero está bien, o sea, no es que está bien pecar, sino que está bien que nosotros reconozcamos delante de nuestro Padre, decir: Señor, esto yo no puedo, Padre, no puedo batallar con este pecado, este carácter mal genio, esta adicción, este vicio, no puedo, Señor, con esto. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 1 del capítulo 2 de Juan, ahí seguimos leyendo, dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. El Señor perdona nuestros pecados, mis hermanos. Pero cuando nosotros no somos sinceros, ¿qué va a hacer con nosotros? Aquellos que van al médico, imagínate que tú tienes un síntoma, tienes aquí tal vez apendicitis, y el doctor cuando hace su inspección del cuerpo, cuando te atiende ya en la cama y empieza a palpar, te va tocando, ¿verdad? Y le duele aquí y tú te aguantas y tú dices: no, pero te está doliendo, ¿verdad? Voy a punzar más fuerte. ¿Le duele? No, no me duele. ¿Te duele? ¿Estás seguro? No, no me duele, doctor. ¿Qué creen que va a pasar con ese cuerpo? El doctor te diría que es raro, no le duele, che, pero debería dolerle porque son los síntomas que tiene alta temperatura, tiene, según sus estudios, está mal, debería dolerle. Pero como que somos mentirosos con el doctor, vas a acabar posiblemente en el cajón por no ser sincero con alguien que te ha diagnosticado. Y lo mismo ocurre con el pecado, mis hermanos. Si nosotros no confesamos nuestros pecados delante de Dios, ese pecado se empodera sobre nuestras vidas. Ese mal genio, ese carácter, ese vicio, esa adicción se empodera sobre tu vida y se queda ahí permanente.
porque no confiesas delante de Dios. Pero cuando confiesas delante del Señor, dices: Señor, así estoy, así no puedo, estoy harto de caer y volver a pecar, necesito de ti, Señor, necesito que tú me perdones. Y es donde el Señor medio que se frota las manos y dice: ahora sí podemos trabajar, porque ya me has dicho qué es lo que tienes, qué es lo que te está pasando, y es pieza fértil para que ese trabajo pueda empezar el Señor, y esa buena semilla que el Señor da a través de su palabra dé fruto sobre tu vida. Pero si tú no haces eso, queda escondido y el Señor no puede hacer nada contigo. Por eso el Señor dice en algún momento: yo no he venido por los que están sanos. El Señor no vino por los perfectos. Si alguno se cree perfecto aquí en la iglesia, el Señor no vino por ti. Vino por los pecadores, por los enfermos que estamos ahí delante del Señor, constantemente disfrutando de su gracia, y decirle: Señor, ayúdame con este pecado. Y es que no solo tienes un pecado, mi hermano, mi hermana, porque cuando el Señor, y esto les di algún ejemplo alguna vez, supongamos que tú tienes un mal carácter y el Señor dice que no, eso no es correcto, tienes que tener un carácter como del Señor, a su medida y a su estatura. Y obviamente tú te acercas delante del Señor y tú dices: Señor, perdona mis pecados, ayúdame con este mal genio, este mal carácter que tengo, ayúdame a ser más amable, más bondadoso, más cariñoso con mis hermanos, con mis hermanas. Y está bien, el Señor empieza a trabajar contigo, has confesado ese pecado y el Señor está obrando contigo. Y listo, el Señor cumplió su obra, completó su obra. Como dice Pablo, el Señor que ha iniciado la obra la va a completar en ti, y la completó. Y uno dirá: ahora sí, Señor, ya estoy perfecto, gracias, Señor, esito nomás tenía. Y te aseguro que no, porque si estás realmente cerca delante del Señor, el Espíritu Santo está contigo, el Espíritu Santo te exhorta y te dirá: oye, eso de ser flojo, de no querer trabajar, eso no está bien. Porque Pablo dice: hermanos, el que no trabaja, que tampoco coma. Y te dice: oye, hijo, ya eres mayor de edad, sal de la casa y empieza a trabajar. Si eres obediente, otra vez confesarás delante del Señor y es: Señor, gracias, Espíritu Santo, por exhortarme en esto. Señor, ayúdame también en esto del trabajo, ayúdame a no ser perezoso, sino ser un buen trabajador, porque ese es tu mandamiento, el trabajo es una bendición. Y el Señor empezó esa obra y la va a acabar. Y como estamos cerca del Espíritu Santo constantemente, ahora el Espíritu Santo te dirá: perfecto, hijo, mira cuánto ya estás avanzando. Antes tenías un mal genio, antes eres un perezoso, pero ahora he visto que tienes este vicio. A confesarlo y a empezar a trabajar. Eso se llama, hermanos, dentro de la iglesia, lo que es el trabajo del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. El que es perfecto, perfecciónese más. El que se cree ser santo, cuidado que no caiga. Esa es la tarea que el Espíritu Santo hace sobre nuestras vidas. Y lo mismo, mis hermanos, repite también en el libro de Hebreos. Miren, similar, Hebreos capítulo 10, versículo 17, dice así. Hebreos 10, 17 dice y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo la libertad de entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué dice? Acerquémonos al Señor con corazón sincero, sinceros, nítidos, transparentes. Porque sabes, por más de que tú no confieses tus pecados, no es que el Señor no los pueda ver. No es que el Señor no te pueda diagnosticar que estás mal, mas al contrario, el Señor lo ve y está esperando que tú digas: Señor, esto yo no puedo, solo puedo contigo. Y es ahí donde el Señor te da la mano y dices: vamos que se puede. Esa es la tarea del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros nos ha faltado sinceridad? Nos ha faltado sinceridad con nosotros. Nos ha faltado sinceridad con nuestro esposo, con nuestra esposa. Te aseguro,
Es que a veces tenemos miedo de ser sinceros, hasta con la familia. Tenemos miedo de ser sinceros con el Señor porque pensamos la misma lógica, que si yo soy sincero con mi papá, o soy sincero con mi esposa, o que soy sincero con mis amigos, o que soy sincero con Dios, algo malo me va a ocurrir. Y no, mi hermano, si tú eres sincero en cualquiera de esas circunstancias, algo bueno va a pasar. Porque entonces tu esposo va a entender de que te disgusta ciertas cosas, porque entonces tu jefe va a entender de que no estás de acuerdo con el salario y que no te gusta trabajar más de ese tiempo. Pero si no eres sincero, eso tú te lo vas a estar ahí comiendo y se va a hacer un veneno constante en tu vida, te vas a llenar de amargura. Si nosotros no somos sinceros con Dios, no es que Dios te va a decir, no hijo, no quiero saber tu pecado, estoy harto. No, al contrario, el Señor es como el hijo pródigo. ¿Se recuerdan de esta parábola hermosa del hijo pródigo? Y con eso acabamos. Ese padre tenía 2 hijos. Uno de ellos sinceramente se acercó a su padre, exageradamente, algunos dicen sincericidio. Se acercó y le dijo a su padre: Padre, dame la herencia que me corresponde. Y el padre se partió. El hijo se lo llevó su herencia, dice la Biblia, fue y lo malgastó. Solo dice lo malgastó. Y algunos le dan la idea de que fue con mujeres, fue a fiestas. Solo dice lo malgastó. Y después que ya no tenía plata, él vuelve en sí, dice la palabra de Dios, y dice: en la casa de mi padre tenía muchos lugares donde descansar, hasta sus esclavos comían mejor que yo estoy comiendo comida de chancho. Así dice literal, de cerdos. Y dice: ya sé, voy a ir donde mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra ti, solamente contra ti, acéptame como uno de tus trabajadores, por favor. Y el hijo fue con ese pensamiento, se acercó al padre, de lo lejos lo vigiló el padre: aquel es mi hijo, sí, ese es mi hijo. Y dice la Biblia que el padre cosió donde su hijo, se acercó, lo abrazó. Y el hijo dijo lo que estaba pensando ya con mucha sinceridad: Padre, he pecado contra ti, solamente contra ti. No quiero que me hagas uno de tus hijos. Solo acéptame como uno de tus trabajadores, porque aunque como trabajador, como esclavo tuyo, yo gozo de tu presencia, gozo de tus bendiciones. ¿Y saben lo que hace su padre? No, hijo, estás hablando cualquier cosa. Tráiganle un anillo, pónganle un anillo, cámbienle los calzados, pónganle una túnica, maten al becerro gordo, hagamos una fiesta. Eso es lo que ocurre cuando uno se acerca delante del Padre y confiesa sus pecados. No ocurre castigo, no es que el Padre dice: ven, ¿cómo que te lo has gastado la herencia? No dice eso el Padre. Dice: no, bienvenido hijo, gracias por confesar tus pecados. Ahora podemos hacer fiesta, vas a empezar a mejorar, te voy a enseñar a administrar. Posiblemente le dijo a su hijo, y eso de ahí, la sinceridad mejoró su vida. Pero ¿saben? Tenía un hijo hipócrita también, como muchos de nosotros. Vivía todo el tiempo con su padre, y cuando ve que hay fiesta, el hijo hipócrita dice: mira, ha llegado este y hasta el becerro gordo se lo mata. ¿Yo acaso ni un cabrito he podido comer con mis amigos? Así dice él, ni un cabrito me lo ha podido comer. ¿Y qué le costaba ser sincero con el padre y decir: papá, un cabrito será, puedo comer con mis amigos, hemos hecho fiesta, por favor? ¿Creen que el padre le hubiera dicho: no me molestes, ¿qué estás hablando aquí? Mis cabritos vas a querer comer? No, le hubiera dicho: ya, tranquilo hijo, hagamos una fiesta. Igual. Pero nos falta sinceridad con el Padre, nos falta sinceridad con nuestros esposos, con nuestras esposas. Y después vienen los problemas. Uno va a terapia, uno va a consejería cuando el problema se ha hecho gigante. Y les aseguro que ese problema empezó por el colino, porque lo aplastaba así. Pero si le hubiera dicho: oye esposo, no lo aplastes, yo te cuento que está acostumbrado a hacerlo así solito. O nos compramos 2 colinos una vez, tú te haces tu aplastada y yo me hago mi zollito. Pero somos sinceros, y en ese tipo de parejas obviamente el amor va a florecer porque son transparentes. Pero si estuvieras con una máscara de hipocresía todo el tiempo de estoy feliz, y por dentro estás denegando, estás peleándote con ella, con él, ya quieres discutir, vas a empezar a fallar. ¿Cuántos quieren acercarse con sinceridad delante de Dios? Decir: Señor, quiero confesar mis pecados, quiero que tú me recibas como tu hijo pródigo, quiero que me abraces, quiero que me hagas fiesta. Yo sé que tú no eres un padre que simplemente va a castigar, también eres un padre amoroso que tiene misericordia, y quiero mejorar. Vamos a orar en este día. Yo te invito